Vamos a continuar con el capítulo 20. Ya habíamos empezado la semana anterior y solo nos faltaba discutir la última sección. Que empezamos acá. Bueno, la última vez vimos sobre atributos y ahora lo que vamos a ver es vectores aumentados. Entonces, vectores, ¿qué son los vectores aumentados? En el libro lo definen como vectores con atributos adicionales que incluyendo en una clase. Entonces, unos ejemplos son factores que ya hemos discutido, fechas, hora y tipos. Y entonces ahora vamos a verlos uno a uno. Los factores que ya hemos discutido son, representan datos categóricos que pueden tomar un set fijo de valores posibles, que hemos llamado niveles. Entonces, cuando uno define un factor, cuando uno define un factor, define su vector con los valores, las entradas, y tiene el atributo niveles, que es cuáles son los valores válidos o las opciones válidas. Si vemos el tipo de ese objeto X, es un entero, entonces internamente esto es representado con enteros, pero el hecho de que tiene esta clase acá, digamos clase de factor, y este atributo niveles, eso es lo que hacen este vector de números enteros, lo convierte en un factor. Entonces, es un vector entero que tiene atributos que le dan un comportamiento diferente, básicamente. Fechas y fechas horas. Las fechas son representadas como el número de días desde esta fecha, la primera era 1970. Si uno le dice que remueva la clase, nos quedamos una fecha acá. Y le dice cuál es el número de días. Entonces, si uno tiene esta fecha, el número de días es 365. Y el tipo es doble. Tenemos atributos que es la clase, que es fecha. Y similarmente con fechas hora, lo que representa es el número de segundos desde esta fecha, en 1970. Entonces aquí el ejemplo que hacen es que le ponen una hora después, entonces es 3600 segundos. En el libro menciona que este atributo de zone o uso horario no es requerido y que lo que hace es que da una referencia a qué fecha qué uso horario está esa fecha o esa fecha hora ligada. Este UTC es la referencia universal, que entonces uno tiene horas UTC menos o UTC más un número de horas. Vemos el tipo, que es doble, y atributos, que si vemos, tiene estas dos clases, POSIX y POSIX-T, y tiene un atributo que es TZone, que es la zona, el uso horario. Uno podría convertirlo en este tipo, que es el de base R, que si vemos el tipo de as POSIX LT, es una lista que tiene atributos para cada componente de la fecha hora. Entonces tenemos una componente de segundos, de minutos, de hora, el día del mes, el año, el día de la semana, el día del año. Y si es, ¿cómo se llama? En zona de hora de verano, que es que DST, por reglas. Y bueno, sería. Y luego, en el que más se enfocan es en los tipos que ya hemos discutido, que son, tienen estas clases. Básicamente, un tipo es un data frame que agrega estas otras dos clases para hacer la diferencia.
Y bueno, tiene atributos nombres y tiene atributos de nombres de fila. Pero en general, la idea de que un table es un conjunto de listas de la misma longitud. Entonces, cada columna antiguo es una lista. Que eso es lo importante tener en cuenta, de que es columnas, listas y no filas. Entonces, las filas es accesar la misma lista en la misma posición. Por eso es importante que tenga la misma longitud, porque si tenemos una columna A que es de diferente longitud de B, va a haber alguna posición en A que que no puede hacer accesada en la de B y viceversa. Si vemos el tipo usamos type of para ver un tipo, vamos a ver que es una lista. Y si vemos atributos, tenemos nombres, y que son los nombres de las columnas, y números de filas, que es en general un consecutivo de 1 a n, con n número de filas. Y tenemos las clases, que hereda el date frame y agrega estos dos. La clase en sí. Una pregunta, yo nunca, o sea, nunca he entendido por qué tiene dos clases. O sea, yo No, pensé que cuando uno la abría decía Tivoli y ya, pero siempre tiene otra que es Tivoli DF, pero no sé qué es eso. O sí sí, sabe, no, no, no sé. sí, bueno, esa es una decisión en el diseño, pero lo que iba a decir es que la clase en sí no tiene nada especial. La clase en sí es un vector de caracteres. Lo que la hace especial es de que hay funciones que interpretan, que leen ese vector de caracteres y dicen, bueno, este objeto tiene esta clase o tiene esta cadena de caracteres. Entonces, yo voy a ejecutar un conjunto de acciones diferentes para este objeto. Por ejemplo, cuando uno hace print, si tiene una clase X, entonces va a ejecutar las acciones vinculadas a esa clase, a el print con objetos de clase X. La clase en sí, este class, eso es un objeto, un vector de caracteres. No es nada. Usted le podría poner aquí class A, B, C, D, E y lo que quiera. Sí, pero El una computer. pregunta, por ejemplo, Ujú, cuando no va a imprimir, ujú. el que coge primero, va buscando la clase, porque no imprime como data frame, entonces no sé dónde se para. O sea, como que Sí, coge la primera clase o qué hace. sí, idealmente, y esto es algo que se ve en el libro de R avanzado, que idealmente Ah, lo ok, que hace ok. es que, que va en orden. Entonces, busca el primer elemento. Si hay una función genérica que está ligada a esta clase, entonces la ejecuta. Y si no, intenta la que sigue. Y si no, la que sigue. Y hay una que es por defecto, que es que le dice, bueno, yo no sé qué hacer con este objeto. No es de ninguna de las clases que están definidas. Pero sí, entonces tomo uno a la vez. Y si no encuentra nada, ninguna acción, entonces usa la clase que sigue. Pero ese es el concepto de clase. Es un vector y es como, yo le diría que es como los apellidos. De uno, si uno tiene dos apellidos, entonces primero buscan con un apellido y luego, si hay muchas personas con el mismo apellido, digamos que entonces usan el siguiente. Entonces, como para hacer la distinción. Pero esto de que haya dos, creo que fue una decisión de diseño. Porque si uno ve el código fuente, hay uno de estos que no hace nada en realidad, porque siempre lo que hace es delegar a la que sigue. Entonces, sí. Y aquí los ejercicios. Y si tienen preguntas, me dice, y si no, vamos a hacer los ejercicios. Que podemos hacer un ejercicio de las clases para que vean cómo funciona. Ah, uh, uh, ok. Tengo una. Es que hay, Ujú. hay otra cosa que me parece rara y es, por ejemplo, digamos, porque, por ejemplo, no tiene otros atributos como, por ejemplo, la dimensión.
Ajá. O sea, cómo hace R entonces para identificar la dimensión de una table si no tiene ese atributo? Porque, recuerdo que le O hace dije, el conteo de row names porque o lo con que row hace, names y nombre. acuérdate que por definición un table, cada columna es una lista y cada una de esas listas tiene que tener la misma longitud. Entonces, internamente en algún lado debe haber alguna función que va y busca la primera columna o la primera lista y dice cuántos elementos tiene esta lista. Y ese es el número de filas, básicamente. Porque todas tienen que ser de la misma longitud, si no, no es un table válido. Así es como lo ayuda al menos. Okay. Es que tengo una pregunta. Uno, por ejemplo, en otro lenguaje de programación, en Python, Ujú, uno tiene un objeto y ese objeto tiene asociado unos métodos. ujú. Pero acá No, acá no es que funciona. Ah, ok. no es la misma idea. Ah, listo, listo. Ok. Exacto, ese es el problema. Que aquí uno habla de clases, pero no es el mismo concepto de clases que en otros lenguajes como... porque R no es orientado a objetos. R es orientado es un programa, un lenguaje de programación funcional. Todo lo que se hace en R es con funciones. Y y si no sé, si más adelante leemos el capítulo de R avanzado, hay una sección del libro que es enfocada a lenguajes no, programación orientada como orientada a objetos. Y ahí vemos que al menos hay tres sistemas, que es este de usar el nombre de la clase, se llama S3, hay otro que se llama S4 y hay uno que se llama R6, que ese es muy parecido a la programación orientada a objetos de Python, que un objeto tiene métodos. Aquí no. Los métodos no están ligados al objeto. Usted tiene el objeto y hay métodos que están definidos o funciones que le llaman a funciones genéricas que saben cómo interpretar esos objetos con diferentes clases. Pero no es la misma idea. No puede hacer como, así lo hago en Python y así lo hago en R. Necesita otros conceptos para hacer eso. Ah, listo, listo. Ok, ok. Ujú. Ok. Ah, ¿Sí puedo ver los ejercicios? Sí, sino que no sé. Hay una cosa, por ejemplo, la última grabación está en calidad 360. Entonces yo le sugeriría que lo aumente No, lo pero máximo. es porque no se había procesado el video en alta definición, porque era muy largo, pero se está procesando, entonces no hay Ah, problema. ok, ok, listo, listo. Sí, sí, porque era un video fue un día que usamos como 2 horas. Sí, sí, la embarramos. Sí, sí. No, pero no hay problema, es solo que va a durar unos días en procesarse, pero sí, sí va a aparecer ahí en alta definición, Ah, en bueno, algún punto. Ujú. porque alguien de pronto ve y, por ejemplo, en este, y no sé si alcance a ver. Sí. Ah, Pero bueno, vamos a ver. El primero dice, escribe la diferencia entre es finito y no es infinito. Entonces, esto es, simple vista uno casi que los vería iguales, pero una vez que no sea infinito. Entonces, es finito, determina un vector que contiene valores finitos o no, cierto o falso, si son valores finitos. Mientras que esta función de si es infinito, evalúa si un vector contiene valores infinitos, que son estos definidos por esta constante INF, que también puede ser negativa o no. Entonces el código de ejemplo que pongo acá funciona. Entonces, yo le digo que X es 0, que 0 es un número finito. Y entonces, cuando yo evalúo eso, me da que sí es un número finito. Y si yo le digo X no es infinito,
me da cierto, porque X no es infinito. Y si luego hago un Y que sea igual a esa constante, pues INF, que es por infinito, y si le uso la función es finito, me dice que es falso, y si le digo que no es infinito, entonces también me da falso. Yo podría decir es infinite, y esa debería dar verdadero. Ahí está. Y aquí en el libro hay esta tabla que uno puede usar para hablar con una constante, no, con un número finito, con esta constante INF, con NA y con NaN. ¿Cuál es la salida de cada una de estas funciones? Entonces, con es finito, el único que obtiene de cierto es el 0, porque es el único finito. Y es infinito, el único que uno obtiene verdadero es con esta constante INF. Básicamente, I es infinito, verifica si es esta constante o no, porque no sabe distinguir qué es un infinito, sino que es solo por esta constante definida en R. Luego está que leer el código de esta función, dplyr near, que es cercana. Entonces aquí está el código. Y entonces lo que hace es que te recibe dos valores X y Y y una tolerancia. Entonces, hace el valor absoluto de X menos Y, que la razón por ser el valor absoluto es que no puede hacer la otra dirección, Y menos X, y verifica si eso es menor que la tolerancia. Y la tolerancia acá está definida por este objeto, que me parece sería único. No único, pero es diferente para cada computadora. Porque quizás mi computadora tiene un número más pequeño, que es cuál es el doble máximo que puede representar. Y aquí lo que hacen es que le ponen a la raíz cuadrada de este número, que es un número muy, muy pequeño. Que aquí lo podemos ver es 10 a la menos 8. Esta raíz cuadrada. Pero Entonces, una pregunta, ¿es porque usted tiene un sistema de 32 bits? creo que es de 64. Ah, qué raro, Sí. porque a mí me aparece menos 16. Mm, Bueno, ni no idea, sé. no sé. No sé. No sé porque yo estoy usando ahora estoy usando una Mac con los nuevos procesadores y no sé qué precisión tienen. Que ellos tienen, no es Intel, es un procesador propietario de ellos. Entonces no estoy seguro. Pero sí, por eso decía que es importante notar de que este número es diferente en diferentes computadoras, porque está vinculado al hardware, no es software. Entonces, lo que hace es calcula la diferencia y verifica si satisfacen esa tolerancia. Entonces, yo lo que hice para practicar fue, usé pi con esta constante definida en R y pi como 3.14 y usé diferentes tolerancias. Entonces, si ejecutamos este código, nos va a dar que, por ejemplo, estos dos son ciertos porque este pi menos 3.14 es mayor, es menor que este valor. Ajá. Pero no es menor que acá, porque yo solo le dediqué dos decimales. Si yo pongo aquí un decimal más, este me da que verdadero. Pero la razón de que me da falsa acá es por el número de decimales que estoy usando para mi aproximación de pi, como 3.14. Que entonces, la idea es de que esto es útil cuando uno no le interesa tener uno sabe que uno solo quiere trabajar con 4 decimales. A mí no me interesa que sean iguales con 5 decimales o más. Entonces, ahí podría ser útil. El número 3 dice, un vector de tipo lógico puede tomar 3 valores posibles.
¿cuántos valores posibles puede tomar un vector de tipo entero? ¿Cuántos valores posibles puede tomar un valor de tipo doble? Y entonces dice que use Google para investigar. En este mismo objeto, punto machine, hay otras constantes, que es el número entero máximo y el doble máximo. Que estos creo que deberían de ser iguales. Quizás el tuyo sea más. Pero al menos aquí, en esta máquina, R usa 32 bits. Entonces, si uno dice que en base binaria, 2 a la 32, porque uno tiene cada bit puede ser 0 o 1, las posibilidades, y le resta 1, porque hay un bit que es usado para el signo. Entonces, es importante recordar. Entonces, este número y adicionalmente está el NA para enteros. Entonces, uno puede representar esta cantidad máxima de enteros y esta cantidad máxima de dobles. ¿Usted tiene los mismos números? Ya lo estoy corriendo, pero tengo el mismo número para enteros. Para enteros sí tengo el mismo número. Pues ya reviso el... Sí. Y el otro era machine. Bueno, listo. Ya lo reviso. Sí. Que creo que esto es por diseño, que él solo usa 32 bits, sin importar si usted tiene capacidad para más. Bueno, mientras tanto voy a leer la 4. Entonces, la 4 dice, idea al menos 4 funciones que te permitan convertir un vector de tipo doble a entero. ¿En qué difieren las funciones? Y describe las diferencias con precisión. Entonces yo busqué en internet cuáles son las posibilidades. Entonces, de estos tres sí estaba seguro. Que está el de redondear hacia arriba, el de redondear hacia abajo, sin importar los decimales. Redondear hacia el cero, igual, sin importar los decimales. Y redondear a la unidad más cercana, que este es el único que toma en cuenta los decimales. Entonces aquí está esta función redondear, que toma un vector X y un método. Y dependiendo de si es hacia arriba, entonces esta función ceiling, que uno podría pensar como el cirorazo o el techo. El piso o floor. Este truncate, que es truncar, que básicamente corte los decimales. Y este round, que lo que hace es redondear usando 0 dígitos. Y de lo contrario es lo que vuelve el número el vector que uno pasó. ¿Lo encontró? Sí, son iguales. Mm, Sí, sino que yo tengo es también una pregunta con lo del redondeo. ujú, O sea, es que yo no entendí bien la pregunta. Y al menos 4 funciones que te permitan convertir un vector de tipo doble a entero. ujú. Pero si usted redondea, sigue siendo doble, ¿no? Mm, ¿No? no. O sea, si usted Mm, redondea un entero, no sigue siendo... Espera un momento, porque se fue porque la... creo que la idea de redondear acá es remover los decimales. Porque uno redondea hacia la unidad. Sí, pero O al menos. aún si redondea, usted busca el tipo y sigue siendo un doble. Ah, ¿Me entiende? ya, ya. Sí, sí. A ver. Entonces yo el único que encontré, la verdad, es as integer, Mm, porque vamos a ver. ese sigue siendo en el fondo entero. Doble, qué pena. Ok, vamos a ver. Vamos a correr este código. Que entonces el código lo que sí, sí, tiene razón. El código lo que hace es que si uno redondea hacia arriba, este número 21.5 le va a dar que es 22. Si redondea este número 21.45 hacia arriba, igual es 22. Y lo mismo hacia abajo, sí, porque uno ignora los decimales. Entonces, punto 55, punto 45 hacia abajo, los dos dan 21. Luego, redondear a 0. Lo que significa es que usted la función truncar, entonces lo que hace es que igual ignora los decimales
y solo se mantiene la parte entera. Y a la unidad es el único que hace diferencia. Porque si uno tiene 21.55, la unidad más cercana es 22. Y si uno tiene 21.45, la unidad más cercana sería 21. Pero sí, es una buena observación, Luis, sobre el tipo. Que me imagino, no sé. Yo no lo pensé por el hecho del tipo de datos, sino de cómo se representa. Que digamos, si tenía decimales, ¿qué es lo que va a representar ahora? Porque sí, tiene razón, es un doble, pero usted ya no tiene más decimales. Entonces, su representación de ese número cambió a un, sin embargo, su tipo de datos es el mismo, que es doble. Entonces, así fue como entendí yo. Y la función 5 es qué funciones del paquete read R te permiten convertir una cadena de caracteres. Entonces, esta es de parse logical, parse integer y tuple. Que aquí si los corro lo que van a enseñar es el código. Y esto. Ok. Siguiente sección es ¿qué es lo que este min is NA X te dice acerca del vector X y qué te dice este otro? Entonces, este primero lo que hace es, primero uno encuentra en este vector qué elementos, cierto o falso, son faltantes. Y con el min lo que uno hace es devolver la proporción, que se me fueron unas O, la proporción de valores faltantes en X. Y este sum no es finito, es el número de elementos no finitos en X. Entonces es contar los elementos y cuál es la proporción de elementos. Luego dice que leer detenidamente la documentación de esta función, qué es lo que esta función realmente testea y por qué la función es atómico, no concuerda con la definición de vectores atómicos vista anteriormente. Entonces, esta función es un vector, verifica que el objeto recibido por la función no tiene otros atributos aparte de nombres. Aquí está la clave. Si usted tiene otra cosa que sean nombres, entonces ya eso lo convierte en que no sea, que este es vector devuelva falso. Entonces, si yo corro ese código, muestra la documentación y luego entonces creo esta X, que es una lista con X y Y. Si le digo es vector, dice que sí, que es verdadero. Pero si yo le agrego un atributo a esa X, entonces ya dejó de ser un vector. Porque tiene otros atributos, que en este caso sería una lista aumentada. No tiene clase, pero es una lista aumentada, porque le da otros atributos. Similarmente con este atómico, entonces lo que hace es que verifica que el objeto solamente contenga elementos atómicos. Que entonces si recordamos los elementos atómicos eran enteros, numéricos, lógicos, complejos, también nulo. Y no le interesa si hay atributos extra. No importa. Esta anterior sí le importaba. Esta es si tiene elementos atómicos. Entonces, esta es la documentación. Creé esta X como un vector numérico de enteros. Bueno, esos no son enteros, de hecho, son numéricos. Porque si quiero que sean enteros, tengo que poner la L. Luego uno le dice que si es atómico, esta X, y le dice que sí. Luego agrego un atributo, que llamo mi atributo, y le digo que sí es atómico, y me dice que sí. Y por último le convierto esa X en una lista, y entonces ya me dice que no es atómico, porque ahora es una lista, que no está dentro de los elementos atómicos. Luego dice que compare y contrasta estas dos opciones, set names y esta de pur, que no hemos visto ese paquete y creo que más adelante vamos a ver, set names. Entonces, ambas
le ayudan a darle o cambiar los nombres de un objeto. Entonces, si por ejemplo usamos set names, tenemos nuestro vector 1, 2 y 3, y como segundo parámetro le pasamos los nombres, que es equivalente a tener un vector numérico, 1, 2, 3, y usar esta función names, el objeto, y cuáles son los nombres. Entonces, si corremos esto, bueno, primero la documentación, luego le da los nombres, foo, var, vas. Entonces, estos dos dan los mismos resultados, porque son equivalentes. Hay una que tiene un comportamiento especial, que es si uno es este atributo nm, lo que le está diciendo es que los nombres van a convertirse también en los valores. Entonces, si vemos aquí, el nombre es primero y el elemento es una cadena de caracteres llamado primero. Segundo es el nombre y segundo es la entrada. Y también algo importante es que en base R la longitud no es revisada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este vector 1, 2, 3, 4 y solamente dos nombres. Entonces uno pensaría que quizás lee una advertencia, pero no. En base R no hay nada. Está 1, 2, 3, 4, que son los nombres de los elementos, y solo tenemos dos nombres, entonces asigna NA a los otros nombres. Que esa es una de las ventajas de usar PER. Que aquí está. Bueno, aquí se me olvidó definir algo. X. Es que creo que solo le... Ah, no, mentiras. Ahí se me le pasó el pipe. No sé. Bueno, estos dos son equivalentes. Este de hecho, que es idéntico a set names. Si lo vemos aquí arriba. El que sigue es un poco diferente. Que dice que una de las ventajas de PER es que uno no necesita pasar un vector con los nombres. Uno le pasa los datos, el vector a uno que uno le quiere dar a los nombres, y luego puede pasar los nombres separados por coma, como si fueran parámetros de esta función. Que esto es gracias a que la definición de PER tiene los triple puntos, Sí, el tot. que es tome cualquier número de parámetros. Que equivalentemente, entonces podemos hacer esto, definición de un vector numérico y usamos el pipe, que es el que yo en particular uso. Ahí, este también tiene el comportamiento especial, pero sin necesidad de esta notación. Esto no es necesario. Si yo hago entonces lo que va a ser el mismo comportamiento, me va a dar que estos son los nombres y al mismo tiempo son los valores asociados Ah, con es esos que creo nombres. que entonces era porque eso era porque le estaba fallando. Porque estaba No, Ah, no. no sé. Espera un momento, veo porque yo también lo resolví, sino que no me acuerdo qué es lo que me salía. Sí, Uy, cuando lo ejecuté me ¿se funcionó. acuerda de casualidad qué ejercicios? Ya. Sí, Espera un momento. ya sé por qué es. Es por que no, que no corre. Vean, que si lo comento, no, no quiero funcionar. Bueno, no importa, lo explico. Entonces, aquí que no le dice set names, un vector de longitud 4 y con solo dos nombres, per no lo deja correr, porque es decir, bueno, me está dando que la entrada es un vector de longitud 4, pero solo dos nombres. Entonces, inmediatamente detiene la ejecución de este código. Que esa es una de las diferencias con el de base R, que esa es toda la idea del tidyverse, que uno no quiere resultados que maneje como este tipo de errores,
porque más adelante en su análisis puede pasar de que tiene este vector que no todos los elementos tienen nombres y usted quería que todos tuvieran nombre. Entonces es muy importante. Al menos a mí me parece que es importante cuando uno empieza a darse cuenta, le estoy pasando menos nombres de la longitud de mi vector. Roberto, es que lo que está pasando ahí es que sí le tiene que pasar un X. O sea, PUR no hace lo de base R. Creo que le tiene que obligatoriamente incluir un vector para nombrar. ¿Aquí? Sí. O sea, si quiere póngale, por ejemplo, X. O sea, para estar seguros de que Por ejemplo, aquí, unos... ¿No? Ve, algo qué raro. No, porque yo los corrí en mi sesión y en mi sesión sí es en este Markdown que no me funciona. Pero bueno, no importa. Seguimos con la 4, que era crear funciones que tomen un vector como entrada y devuelvan el último valor, los elementos en posiciones pares, cada elemento excepto el último valor y solo las posiciones pares, sin valores perdidos. Entonces yo lo que hice fue que creé 4 funciones. Una que se llama último valor, que entonces lo que hago es usar doble corchete, porque quiero extraerlo de la lista. Y es un solo elemento, entonces puedo usar doble corchete. Uno no puede usar doble corchete cuando uno tiene una lista de posiciones, lo que tiene una. Entonces, digo que la longitud del vector para crear los pares, extraer los pares, entonces le digo que hago una secuencia con X y que eso básicamente lo que hace es, ¿cuál es la longitud de X? Entonces hago un vector de números de 1 a la longitud de X. Haga el módulo de 2 y si es el módulo de 0, entonces significa que es par. Entonces extraiga esos índices y devuélvelos. Este es todos menos el último, entonces uno lo puede hacer que aquí quería usarlo, no contesté. Entonces que todos menos el último, entonces la longitud menos, con un menos al frente, para decir que todos menos el último, y pares sin faltantes. Entonces, esto es similar a la de pares, pero le agregué que X no sea faltante. Entonces, si ahora corro este código, mm, ya sé por qué. Lo expliqué y lo cometí el error. Sí, sí, sí. Porque cuando uno dice menos la longitud, significa que hay otro, un vector de 1 a n menos n menos 1. Entonces, si mi vector era este, unos NA4, 5, NA7, el último es 7, los pares o que están en posiciones pares son 2, 4 y este NA. Todos menos el último son todos estos. Y los pares, no los pares, sino los que están en posiciones pares, sin los NA, serían 2 y 4, porque este NA se va. Este me pareció interesante, porque si uno ve, los resultados son iguales cuando uno usa números. El problema acá con este es cuando uno usa faltantes. Vamos a ver lo que pasa. Por ejemplo, yo ejecuto este código y mi primer vector de X es No, pero números de es que creo que no es ni siquiera faltantes, es con el de nota number. con NaN. Que este vector era menos 5, menos 4, hasta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sí, estas dos funciones regresan a la misma lista, que es los números iguales o menores a 0. Porque esto lo que hace es que niega, digo, cuáles son mayores a 0 y entonces que extraiga los que no cumplen esta condición. Y esto directamente digo que extraiga los que son menores o iguales a 0. Entonces,
con este NA y este NaN, lo que pasa es que, ¿cómo comparo? ¿A qué compara estos? Estos retornan faltante. Si uno hace una comparación lógica, porque uno los compara. Uno no puede decir, este número es faltante o no, porque uno no sabe qué faltante es. Es faltante, pero no sabe qué faltante es. Entonces, lo que pasa es que esta notación con el menor que no puede manejar los que no son un número, a diferencia de este which, que sí lo hace. Esta notación no lo hace, entonces lo que pasa es que en lugar de ver NA, vemos solo un NA, que es propagado cuando uno hace la comparación. Si por ejemplo yo hago esto, a ver qué tal. Entonces me da que es cierto. NA no significa que es falso verdadero. Pero si yo hago esta, eso sí me da qué posiciones son las que son, ¿cómo se llama? Las que son mayores que 0. Y entonces lo que yo hago es que extraigo esas. Esto ni siquiera se molesta con compararlos. Y la última es, ¿qué sucede cuando realizas un subset con un número entero positivo que es mayor a la longitud? ¿Y qué sucede cuando realizas un subset con el número que no existe? Entonces esto es en base R, el comportamiento parece siempre, si usted pide algo que no existe, se vuelve a NA. Entonces aquí tengo este vector de 2 elementos, X y Y. Le digo que extraiga la posición 3, me dice que es NA. Si le digo que extraiga de 1 a 4, me da que es 1, 2 y NA. Y si le digo que extraiga el elemento en la posición o llamado Z, me dice que es NA, porque no existe. Este no lo hice porque me dio pereza dibujar. Pero creo que esto lo que querían ver era lo de las cajas cuadradas y las cajas con esquinas redondeadas. No, es que yo también traté de buscar un software para dibujarlo, Sí, pero es que utilizan uno que es Omnigrapho y eso sí que es. primero hay que comprarlo Ujú, y segundo solo se puede instalar solo y en Mac. ujú. Sí, no, yo creo que lo he Entonces, revisado, pero no, ok. eso lo ignoré. Entonces, la que sigue es, ¿qué pasaría si hicieras subsetting a un tipo como si fuera una lista? ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, como ya hemos discutido, un tipo en realidad es un conjunto de listas. Cada columna es una lista. Entonces uno podría hacer X con doble corchete y que extraiga el elemento o la lista llamada X. Esto es lo que devuelve. Si uno le Y dice que con corchete simple, no, qué raro cómo lo renderiza ahí en LearnR, ¿no? ¿Cierto? ¿cómo? No, pues, o ¿Por sea, qué? no bota la lista, sino bota una tabla, como una Aquí. tablita. Sí, está raro. Porque si No, yo porque lo... Ah, ok. es que vea que es corchete simple. Y esto lo que significa es Ah, que este es cierto. un tivo. No. Mentira. Sí, sí, porque Sí. cogió un tibble. Sí. Este es un tivo de una columna y de 2 filas. Luego, es por la razón que lo imprime frente, porque es un tivo. Si uno le dice que con el índice, No. ¿Mm? Ah, no, sí, mentiras. Disculpe. Sí, que es equivalente a decirle X, corchete simple y cuál posición. Entonces aquí le digo que la columna 1. Y sí es un poco diferente porque lo que le estoy diciendo es la fila 1. 1, entonces la fila 1 y todas las columnas. Entonces me devuelve 1 y la palabra 1. La última sección es ¿qué hablar retorna a esta llamada? ¿Cómo se imprime? ¿Cuál es el tipo primario? Y sobre primario sobre el que se basa este vector aumentado. ¿Qué atributos se utiliza? Entonces, le puse una variable X
dice la clase, el tipo y atributos. Vamos a ver qué hay. Entonces, si uno guarda esto en una variable X y lo visualiza, entonces lo que le da es que un tiempo, que entonces hora, formateado como hora, minutos, segundos. Y aquí lo que le estoy diciendo es que 3600 segundos. Entonces, una hora. Si uno le dice la clase, le pide la clase, entonces señala esta clase HMS y este diff time, que es una diferencia de tiempo o un intervalo. Y el tipo de, lo guarda como doble. Y luego tiene atributos, tiene segundos, que entonces este número doble lo que representa en realidad son segundos. Y tiene estas dos clases, HMS y difftime. Luego dice, intenta crear un tipo que tenga columnas con diferentes longitudes. Y entonces esto ya lo hemos visto. Que, bueno, esta funciona. Vamos a comentar esto primero. La primera funciona porque este elemento X, esta columna X tiene longitud 1. Entonces el tipo va a reciclar ese 5 veces. Entonces vemos 1, 1, 1, 1 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso no funciona cuando los elementos tienen longitud diferente de 1, sin importar que sea múltiplo. Porque uno pensaría, bueno, pero este es múltiplo de la longitud de Y, pero no. Por definición, un tipo no acepta eso. Un data frame sí lo aceptaría. Pero esto ya lo hemos discutido. Voy a hacerlo aquí rápidamente. Porque un data frame lo que hace es que los recicla. Porque son múltiplos. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pero por la definición del tipo, eso no es permitido. Y teniendo en cuenta la definición anterior, está bien tener una lista como columna de un tipo. Y sí, si recordamos, un tipo en realidad es una lista. Bueno, cada columna es una lista, perdón, un conjunto de listas. Entonces, por definición, una lista puede tener más listas dentro de sí. Y una hasta podría tener otro tipo dentro de, por ejemplo, si es de tipo, que eso yo lo he hecho. Dice que 1, 10, ¿este también funciona? No. Ya sé por qué. Porque tengo que decirle que ponga este tipo dentro de la lista. Perdón. Entonces, si ven, tenemos X, Y, Z, que son listas de esta lista de 1, 2, y A, que en realidad es una lista, pero entre esa lista cada elemento es un tipo. Eso es lo que pasa.